Don Ernesto caminó bajo el sol abrasador de la ciudad, con sus manos curtidas por el campo y sus botas manchadas de tierra seca, ignorando las miradas de los transeúntes. Frente a él se alzaba el concesionario más lujoso de la región, un templo de cristal y acero donde los coches brillaban como joyas inalcanzables para el hombre común. Don Ernesto empujó la pesada puerta de vidrio con la naturalidad de quien entra a su propia casa, aunque su ropa vieja y su sombrero desgastado dijeran todo lo contrario. El aire acondicionado lo recibió con frialdad, pero más fría fue la mirada de Julián, un vendedor joven con traje de marca que lo escaneó de arriba abajo con desprecio. Julián ajustó su corbata de seda y se interpuso en el camino del anciano, bloqueando su vista hacia el sedán deportivo que descansaba en el centro de la sala principal. ¿Se ha perdido, abuelo?, preguntó Julián con una sonrisa cargada de veneno, sin molestarse en ocultar el asco que le producía la presencia de aquel hombre humilde. Don Ernesto no respondió de inmediato. Se quitó el sombrero con parsimonia, revelando una mirada profunda y serena que había visto más inviernos que el vendedor años. «Solo vengo a ver aquel modelo negro», dijo Ernesto, señalando el coche más costoso del inventario, con una voz rasposa pero firme, que no tembló ante la arrogancia. Julián soltó una carcajada que resonó en todo el local, atrayendo la atención de otros empleados que comenzaron a cuchichear y a burlarse desde la distancia segura. «Ese coche cuesta más de lo que usted ganaría en 3 vidas cargando bultos, señor. Por favor, no toque nada y retírese antes de que llame a la seguridad privada». Ernesto mantuvo su silencio, una calma que Julián interpretó erróneamente como derrota, sin saber que el silencio de un hombre sabio es la antesala de una sentencia. Un cliente adinerado entró al local, y Julián corrió a atenderlo con un servilismo casi cómico, dejando a Ernesto solo en medio del salón como si fuera un estorbo. Ernesto caminó hacia el coche negro y acarició el capó con sus dedos callosos, sintiendo la perfección del metal mientras recordaba sus días de sacrificio en la mina. «Le dije que no lo tocara», gritó Julián desde lejos, abandonando al otro cliente para correr hacia el anciano con la cara roja de ira y los puños apretados. «Usted no pertenece aquí. Su olor a sudor ensucia el ambiente. Váyase a la parada del autobús y deje de soñar con cosas que hombres como usted jamás podrán tocar». Los compañeros de Julián reían en voz baja, disfrutando del espectáculo de la humillación pública de aquel viejo que, según ellos, solo buscaba aire acondicionado. En ese momento, la puerta de la oficina principal se abrió y salió el director general de la marca, un hombre que no solía mezclarse con el público del concesionario. Julián, queriendo lucirse ante su jefe, agarró a Ernesto por el brazo para sacarlo a la fuerza, pero el anciano se soltó con una fuerza sorprendente y digna. «Señor director», gritó Julián, «estoy sacando a este indigente que ha entrado a molestar a los clientes reales y a ensuciar los modelos de exhibición con su ropa». El director se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron de par en par y su rostro perdió todo rastro de color al reconocer al hombre que Julián estaba maltratando tanto. El silencio que siguió fue sepulcral. Los vendedores dejaron de reír y Julián se quedó congelado, esperando una felicitación por su diligencia que nunca llegaría. El director caminó rápidamente, no hacia Julián, sino hacia Ernesto, y para sorpresa de todos, hizo una reverencia profunda y sincera ante el hombre mal vestido. «Don Ernesto, qué honor tenerlo aquí. No sabía que vendría hoy personalmente. Me hubiera gustado prepararle una recepción a la altura de su gran importancia». Julián sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Sus manos comenzaron a temblar mientras intentaba procesar las palabras que acababa de escuchar de su superior. «Este joven dice que no pertenezco aquí», dijo Ernesto con una calma gélida, mirando a Julián a los ojos por primera vez desde que entró al lujoso concesionario. «Dice que mi olor ensucia el ambiente y que mis manos no son dignas de tocar estos coches que yo mismo ayudé a financiar hace más de 20 años con mi capital». El director se giró hacia Julián con una furia contenida que daba más miedo que cualquier grito, señalando la placa con el nombre que el vendedor llevaba en el pecho.
¿Tienes idea de quién es este hombre, Julián? Él es el accionista mayoritario de este grupo automotriz y el dueño del terreno sobre el que estás pisando ahora. Las rodillas de Julián fallaron y tuvo que apoyarse en el coche que tanto protegía, mientras el resto del personal bajaba la cabeza en una señal de absoluta vergüenza. Don Ernesto fundó esta empresa cuando tú ni siquiera habías nacido, y lo hizo trabajando la tierra que hoy desprecias en sus uñas, sentenció el director. Ernesto no buscaba venganza, buscaba justicia emocional. No necesitaba el dinero, pero sí el respeto que todo ser humano merece, sin importar su apariencia externa. Julián, recoge tus cosas de inmediato. No quiero a nadie en mi empresa que valore a un hombre por el costo de su traje, en lugar de por el valor de su carácter. El joven intentó balbucear una disculpa, pidió perdón de rodillas, pero el daño ya estaba hecho. Había mostrado su verdadera esencia ante quien menos debía hacerlo. Ernesto observó cómo el joven salía del local con la cabeza baja, despojado de su arrogancia y de su empleo, sintiendo por primera vez el peso de la humillación. Los otros empleados se acercaron a pedir disculpas, pero Ernesto simplemente levantó la mano, pidiendo el mismo silencio que él había mantenido durante la ofensa. El respeto no se compra con un salario, se cultiva en el alma. Ustedes han olvidado que todos venimos del mismo polvo y hacia el mismo lugar nos dirigimos. El director le ofreció a Ernesto las llaves del coche negro como un regalo de desagravio, pero el anciano las rechazó con una sonrisa llena de sabiduría y bondad. No vine a comprar un coche. Vine a ver si el negocio que fundé seguía teniendo alma. Hoy me doy cuenta de que hemos descuidado lo más importante, la humanidad. Ernesto caminó hacia la salida, deteniéndose frente a la empleada de la limpieza que observaba todo desde un rincón con admiración y un poco de miedo contenido. Sacó de su bolsillo un sobre que contenía una suma generosa de efectivo y se lo entregó a la mujer, quien apenas podía creer lo que estaba ocurriendo en ese momento. Gracias por mantener este lugar limpio para gente que no sabe valorar tu esfuerzo, le dijo al oído, mientras la mujer derramaba una lágrima de pura gratitud. Ernesto salió del concesionario bajo el mismo sol, con sus botas manchadas y su sombrero viejo, sintiéndose más ligero que cuando entró a aquel templo de vanidad. En el interior, el ambiente había cambiado para siempre. Los vendedores ya no miraban la ropa de los clientes, sino que buscaban la mirada en busca de perdón. La historia de don Ernesto corrió como la pólvora por toda la ciudad, convirtiéndose en una leyenda para aquellos que se sienten invisibles ante el poder del dinero. Julián nunca volvió a conseguir un empleo de alto nivel. Su arrogancia quedó marcada en su historial y tuvo que aprender lo que significa trabajar desde abajo. A menudo se le veía en el campo, trabajando la tierra como Ernesto lo hizo una vez, entendiendo finalmente que el sudor no ensucia, sino que dignifica al hombre. Ernesto siguió viviendo en su pequeña casa, lejos de los lujos que poseía, recordándonos que la verdadera riqueza es la que no se puede contar con billetes. El silencio de aquel hombre mal vestido fue más elocuente que cualquier discurso, demostrando que la justicia llega cuando menos se espera, pero cuando más se necesita. No fue el éxito lo que redimió a Ernesto. Fue su integridad la que puso a cada quien en su lugar, devolviendo la balanza emocional a su justo y necesario equilibrio. Al final, el hombre que no sabía su nombre aprendió la lección más valiosa. Nunca subestimes a un hombre mayor, pues su silencio suele ser el eco de su gran poder.